Entonces, mis hermanos, ¿no? Bienvenidos en este día. Bienvenidos, hermanos, a participar de esta escuela de teología. Hoy con nuestro tema de filología. Mano Edison Córdoba, Dios lo bendiga. Mano Nelson Atuesta, mano Salomón, amén. está por este lado. Nicolás, mano Freyman Bonilla. Amén, mano Juan Ceballos. Amén, amén. Bienvenidos, hermano, Amén, bienvenidos. Amén, hermano Eliseden. Amén. Bueno, mis hermanos, las recomendaciones como las recomendaciones de siempre, el micrófono que podamos nosotros, el micrófono poderlo apagar, ¿sí? También, hermano, las recomendaciones para que el hermano conferencista, él va, primeramente, él tiene su parte, y la parte de él es lo que él trae, y después, pues, según lo que él vaya dando, entonces ya al final hacemos las preguntas, y dejamos un buen espacio para hacer las preguntas. Amén. Es un buen espacio para hacer las preguntas, y bueno, vamos a comenzar, hermanos. Entonces vamos a comenzar en el nombre del Señor. Don Nicolás Díaz, diríjanos en esta oración. Amén. Don Nicolás Díaz, del distrito número 30. Amén. Gracias, hermano, por esta oportunidad que nos dan de esta mañana, reunirnos y también poder compartir estas enseñanzas. Qué bueno, hermano, que cada día nos edifiquemos, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor. Y saludo a todos los hermanos que estamos ahora conectados. Bienvenido, hermano Eliezer, también un gran amigo. Y todos, hermanos, entonces oremos. Que el Señor nos edifique en esta mañana, nos enseñe a través de su palabra el conocimiento de la Biblia. Amén. Bendito Dios. En esta mañana, Señor, estamos reconociendo tu grandeza y tu poderío, Señor, en todo lo que nosotros podemos pensar y ver, porque todas las cosas pertenecen a ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de poder capacitarnos a través de estos medios, Señor, que has puesto también a disposición. Y hoy, bendito Dios, ha sido una gran bendición todo esto que podemos nosotros experimentar en nuestra vida, y también, Señor, el aporte que dan todos estos hermanos que edifican también tu iglesia a través del conocimiento y el estudio que ellos han realizado, y que tú le has dado esta capacidad, Dios. A nosotros también, Señor, podemos ahora capacitarnos, y que tú, bendito Dios, bendigas en esta mañana esta reunión, y que cada uno salgamos con una experiencia nueva. Amén. Amén. Perfecto, gracias, mi hermano, por esa oración. Y bueno, saludándoles en el nombre de Jesús, hermano Jonathan, bienvenido. Dios le bendiga, hermano Elizabeth. Bueno, hermano Elizabeth, mientras usted carga el material, voy a hacer una pequeña introducción del tema de hoy. Ok, mi hermano, hágale. Perfecto. Bendiciones, que Dios nos bendiga hoy. Bueno, Dios le bendiga a todos los hermanos, ministros, pastores, en este hermoso día, nuestra quinta clase de filología bíblica. Para las personas que no saben qué es la filología bíblica, es la ciencia que estudia la parte lingüística de un idioma. En este caso sería el hebreo, el arameo y el griego. Y el tema de hoy son las variables del nombre de Dios. Cuando hablamos del nombre de Dios, vamos a referirnos del Antiguo Testamento, esas 4 letras llamadas el YHWH. Muchas veces nosotros lo conocemos como el tetragramatón. Vamos a mirar cuáles son esas variables, por qué se dice que se perdió la pronunciación, por qué algunas personas también afirman de que la pronunciación de Dios, de ese nombre, todavía se conserva hasta el sol de hoy. Y vamos a mirar a través de los idiomas de la Biblia. Vamos a acudir al Códice Leningrado. Ese es el texto hebreo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar también la Septuaginta, y también vamos a utilizar el Targum, que es la traducción del hebreo al arameo. Vamos a utilizar estos materiales
para mirar cuáles son esas variables del nombre de Dios del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Entonces, las inquietudes, y de pronto si les surgen inquietudes o preguntas al final de la clase, pues vamos a dar buen espacio para las inquietudes sobre este tema. Entonces, hermano Licedet, si ya está disponible la diapositiva, vamos a dar inicio a este hermoso estudio, que sea el Señor Jesucristo dándonos sabiduría, entendimiento, sobre que Él nos guíe, porque la Biblia dice que el Espíritu nos guía a toda la verdad, y que cada día crezcamos en la Biblia, que seamos más bíblicos. Entonces vamos a dar inicio a este hermoso estudio bíblico. Bueno, también mientras carga el material, quiero también motivar a los pastores que se encuentran en este día, también motivarles sobre el estudio de las lenguas bíblicas. El aprender hebreo, arameo y griego, esto nos ayuda a profundizar el estudio de la palabra de Dios, de conocer a profundidad cada texto de las Sagradas Escrituras. De tener ese conocimiento, vamos a tener un amplio, digamos sí, entendimiento sobre los textos bíblicos. El hebreo y el arameo y el griego bíblico no son idiomas complicados, ya que estos idiomas son más lingüísticos, gramatical. Usted no va a aprender hebreo para hablar o conversar, sino para entender la palabra de Dios. Y esto nos ayuda a nosotros a facilitar este hermoso estudio y también de conocer esas verdades que están plasmadas en la palabra de Dios. Bueno, aquí tenemos el material. Si el hermano Licedet que lo ponga en modo presentación. Bueno, este es el tema del seminario de filología bíblica. El tema de hoy son las variables del nombre de Dios. Aquí tenemos el texto bíblico que se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 14, con versículo 13 y 14, que dice así: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así di a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Entonces ese es el versículo lema que vamos a hablar para conocer cuáles son esas variables del nombre de Dios, que son 4 letras, llamado como también como el tetragramatón. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a recordar quiénes fueron los masoretas. En el siglo IV después de Cristo, perdón, en el siglo VI después de Cristo, surgieron unos escribas en la región de Tiberias, llamados los masoretas, quienes crearon el sistema vocálico al alfabeto hebreo. Ellos hicieron que las escrituras hebreas se pudieran pronunciar de acuerdo a los puntos diacríticos. Los textos que existen de este trabajo se le llama el Códice Alepo y Leningrado. Cuando ellos se encontraban con el nombre de Dios, no sabían cómo se debía pronunciar y crearon este sistema, el Kere, que significa así se lee, y el Ketit, así se escribe. En estos textos encontramos 5 variables del nombre de Dios en el cual estaremos estudiando. Los masoretas siguieron la tradición de la versión Septuaginta, donde el nombre divino fue traducido por Señor o Dios en griego. Entonces vamos a dar inicio a la siguiente diapositiva y vamos a mirar cuáles son esas 5 variables del nombre de Dios en el texto masorético. Bueno, aquí tenemos estas 4, bueno, Mauricio, se me olvidó decirle que de configurar su computadora para descargarle la fuente de la letra en hebreo, porque estas letras que aparecen en la presentación no son el texto fuente, se me pasó por alto. Pero vamos con la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos la palabra, la primera variable es la palabra Yehuvit. Tenemos su abreviación que se pronuncia Yevit. Bueno, para las personas que no saben hebreo, la W se escribe en hebreo, ese símbolo que es la Baum, se escribe W, pero se pronuncia como una V, como una B corta, o también una B de vaca. Entonces se escribe Yehuvit
Yehovit con W, pero se pronuncia como una V. Entonces tenemos la palabra Yehovit, tenemos su abreviación que se dice Yevit. Tenemos la tercera pronunciación sería Yehovat, su abreviación Jehovat, Yevat, perdón. Y por último tenemos la expresión Yah, que es la palabra Jehová tiene dos abreviaciones, la palabra Yevat y la palabra Yat. Estas son pronunciaciones, hermanos, que nosotros encontramos en el texto masorético. Sé que muchos de nosotros hemos oído la palabra Yavet o Yahweh. Muchas corrientes mesiánicas pronuncian estas formas de que así se pronunciaba el nombre antiguo de Dios, pero esta forma no la cité, no la tengo citada aquí, mi hermano, en este estudio, ya que no hay un manuscrito que compruebe esta forma de pronunciar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. La Septuaginta, el Pentateuco samaritano, el Targum, el Códice Alepo y los manuscritos qumrámicos, no hay una evidencia escritural de esta pronunciación Yavet. Algunos sugieren 3 puntos de vista de este nombre, que al final de este estudio vamos a mirar cuáles son esos 3 puntos de vista que posible surgió el nombre Yahvé, pero en este estudio vamos a concentrarnos en estas 5 variables que tienen evidencias de manuscrito, tienen evidencia de texto. Entonces, cuando los masoretas se encontraban con el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y encontraron estas 5 pronunciaciones, y ellos no sabían cuál de estas 5 pronunciaciones era la correcta, y si se podía nombrar Yehovit, o se podía pronunciar Yevit, o Jehovat, o Yevat, o Yak. No sabían cómo pronunciarlo. Entonces vamos a estudiar a fondo estas 5 variables, de dónde surgieron y por qué los masoretas crearon este sistema de Keret y de Kite, que significa así se lee y así se escribe. Entonces vamos a iniciar con la primera variable. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la palabra Yehovit. Aquí tenemos una mezcla, tenemos las 4 letras del alfabeto del tetragramatón, que es YHWH, y tenemos la palabra Elohim. Los puntos que están debajo de las consonantes, esos son las vocales o los puntos diacríticos que crearon los masoretas. Estos puntos diacríticos ellos lo basaron al idioma árabe. El idioma árabe también tiene estos puntos diacríticos. Y estos masoretas, siguiendo este patrón y también de la tradición oral, de las vocales oral, crearon el sistema vocálico escritural, donde ya el alfabeto hebreo ya tiene sus vocales gramaticales. Ya este trabajo se le llama texto masorético. Entonces aquí tenemos la palabra Elohim con 3 vocales, la E, la O y la I. El símbolo que está debajo de la consonante Aleph, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Para los estudiantes que de pronto no saben leer hebreo, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces podemos ver que la primera letra de derecha a izquierda es la Aleph. Y esos 3 puntos que parecen, hay 5 puntos, esa es una E compuesta. No voy a detallar porque yo sería una clase de hebreo. Entonces tenemos 3 vocales. ¿Qué hicieron los masoretas? De estas vocales se lo añadieron al YHWH, estas 4 letras, o llamado el tetragramatón, y creó un nombre que es la palabra Yehovit. Actualmente no hay una traducción del habla hispana que traduzca que translitere este nombre al español. No existe. Eso solamente lo encontramos en el texto hebreo. Con la palabra Yehovit, que el quite entonces sería, así se escribe. Entonces cada vez que los judíos o los masoretas si iba a hacer referencia a Dios, ellos utilizaron estas 4 letras, le añadían estas vocales de Elohim. No le añadieron pues los 5 puntos, ya que la yod no pertenece a una letra gutural. Entonces lo que hicieron fue añadirle el shevat, que compone la vocal compuesta. Entonces tenemos la palabra Yehovit. Entonces, ¿qué hacían ellos? Entonces, cada vez que ellos escribían Yehovit, es decir, el YHWH con estas vocales, yo colocaba un keti. El keti se representaba como una K. El lector
tenía que saber que así se tenía que escribir. Pero en el momento de pronunciar, ellos no pronunciaban Jehová, sino que pronunciaban Elohim. Es decir, mira hermano, que aquí tenemos por primera vez una descomposición, un nombre específico del Dios de Israel. Porque esta palabra Elohim se refiere se le aplica a los hombres, se le aplica a los dioses paganos y también se le aplica a los demonios, a Satanás. Y esta palabra Elohim tiene mucho significado en la cultura hebrea, que significa Dios, se traduce como Dios, también se traduce como Dios, es nuestro idioma, también se traduce como autoridad, como poder. Entonces, el texto determinará cuál es el significado de esta palabra. Entonces, los hebreos cuando iban a pronunciar la palabra Elohim, ellos utilizaban las 4 letras y le añadían las vocales, eso con el fin de diferenciar Elohim con un Dios pagano y Elohim para referirse al Dios de Israel. Entonces vamos a mirar una prueba bíblica, porque en este estudio no hablamos por hablar, sino que tenemos argumentos y pruebas de códice para poder especificar esta explicación. Entonces vamos con la siguiente diapositiva y vamos a mirar un ejemplo. Bueno, aquí tenemos Ezequiel 12:10. Esa imagen que usted ven ahí, ese es el códice Leningrado. El códice Leningrado pues no tiene separación de palabras. No sé si usted se acuerda cuando tocamos el tema de los errores gramaticales, uno de esos errores que no sabían dónde iniciaba una palabra y dónde terminaba otra palabra. Todavía no existía el sistema de capítulo, ni versículo, ni mucho menos coma, ni separación de las palabras. Todo era pegado. Entonces, para poder diferenciarlo, aquí le puse un marco, que es la palabra Jehová, ahí aparece literalmente, y hice una, citando el códice, la versión esturjatensia, que es una versión del códice Leningrado, ya con letras modernas, con letras arameas, y también ya hay una separación. Entonces, como pueden observar en este texto, dice Omer Alahem Kot Omar Adonai Jehová, que significa y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que la palabra Adonai en hebreo significa mi Señor, también significa mi amo. En la traducción de Reina Valera ya sabemos que es la palabra el Señor. Pero observe que la palabra Jehová tiene las vocales de Elohim. Entonces, en este caso, la palabra Jehová se tendría que traducirse o se debe entender en el texto hebreo el Señor, mi Dios. Es decir, el Señor, mi Dios o Dios el Señor. Es decir, cada vez que se hacía esta diferencia es para resaltar de que aquí se está refiriendo a Dios, que no se debe pronunciar las 4 letras como Señor, sino como Dios. Entonces diría, y dile, así ha dicho Dios, el Señor. Y esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y todas las casas de Israel que está en medio de ella. Entonces aquí tenemos nuestra primera prueba de que la palabra, esto es una pronunciación Jehová, ya sabemos que está refiriéndose es a Dios. Ahora vamos a mirar la abreviación de esta pronunciación. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una abreviación que se le quita la jole y se pronuncia la palabra Yevit. Yevit, tenemos Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Aquí tenemos la palabra Kot Omar Adonai Yevit. Ya no dice Jehová, sino Yevit. Esos 2 puntos que están arriba del símbolo de la Bao es un acento. Esos simbolitos que ven al lado de las Nikud son acentos. En hebreo existen 27 acentos en el texto, en la parte de prosa, y en la poesía hay 21 acentos. Entonces, los acentos cumplen un papel importante para la exégesis bíblica. Entonces, para que no vayan a confundir de pronto por una vocal. Entonces, aquí tenemos la palabra Adonai y la palabra Yevit. Entonces, así ha dicho Jehová el Señor. Es decir, mire que, hermano, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Que la Reina Valera, el YHWH lo tradujo como Jehová, pero ya sabemos que detrás de eso hay un Keti y hay un Kere, es decir, se debe pronunciar Yevi.
Sí, quiero hacer una traducción directamente del texto masorético en esta porción de la Biblia. Diría, así ha dicho Dios, el Señor. Sí, el YHWH significa Dios. Aquí se está haciendo referencia es a Dios, al poderoso, a la autoridad. Esto con el fin de diferenciarlo con Elohim, que era una palabra que se le aplicaba a los dioses paganos, pero cuando se pronunciaba Elohim junto con el YHWH era para hacer una distinción de los nombres de aquella época. Ahora vamos con la siguiente, la tercera variable, que es la palabra Adonai. Tenemos el YHWH y tenemos la expresión Adonai. Adonai también tiene tres vocales. En este caso tiene una vocal compuesta que es una A, la Holin, y tiene una pataj que es una A. Entonces estas tres vocales se la añaden o se la agregan al YHWH. Adonai significa mi Señor. Entonces crea un Keti que significa Jehová. Jehová significa es el Señor. Entonces muchos han buscado que Jehová tiene un significado. Jehová no tiene un significado. Gramaticalmente no tiene significado. Esta pronunciación Jehová en nuestro idioma es para referirse al Señor o Adonai. Entonces, Keti así se escribe y Kere así se lee. Se debe leer Adonai. Cada vez que vean estas cuatro letras con estos tres puntos, es para referirse al lector que aquí se tiene que pronunciar Adonai y que YHWH ya no significa Dios, sino que aquí significa es el Señor. Entonces, aquí tenemos una prueba que la versión Reina Valera transliteró este nombre del texto masorético al español. Vamos a colocar un ejemplo bíblico. Hago la siguiente diapositiva. Aquí tenemos Génesis 3:14. La palabra Jehová, así completico, con estas tres letras. Entonces tenemos Génesis 3:14. Dice, Vayomer Jehová Elohim el Hanahat ki hashitach. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Entonces, en este pasaje podemos ver que la palabra Jehová aquí se entiende ya no como Señor, ya no como Dios, sino como Señor. Y mira que está acompañada con la palabra Elohim. ¿Qué podemos comprender aquí, mis hermanos? Que cada vez que la palabra YHWH está antes de la palabra Adonai, ya sabemos que el YHWH se refiere a Dios. Y cuando está antes de la palabra Elohim, ya sabemos que se está refiriendo es al Señor. Entonces, para que tengamos presente estas expresiones del texto masorético. Entonces, Jehová, Elohim, se traduce y Jehová Dios. Entonces, para hacer una traducción directamente al hebreo diría, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerá. Entonces, aquí tenemos una prueba del texto leningrado, de la versión esturjatensia, de esta pronunciación. Entonces, obvio que ellos no pronunciaban Jehová, sino Adonai. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la abreviación. Aquí tenemos, ya no se pronunciaría Jehová, sino la palabra Jevat, es decir, con dos vocales. Isaías 41:21. Entonces tenemos el texto leningrado que dice la palabra Jevat. Entonces aquí tenemos aquí la traducción. Vamos a leer Lebaang, Yirut, Beyedut, Villashami, Islalut, Kit Yadat Adonai. Entonces, en nuestra traducción dice, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto. Entonces, aquí la palabra Jehová se entiende como Señor. Mire que ya no se está acompañada con la palabra Adonai, no está acompañada con la palabra Elohim. Ya sabemos que aquí se está refiriendo al Señor, es decir, que la mano del Señor hace esto. Entonces, esta es una abreviación del YHWH, pero la forma Adonai. Y tenemos una tercera abreviación que nos encontramos en los textos poéticos. Vamos con la siguiente diapositiva. La expresión Yah. En el Salmo 68, versículo 18, la terminación que dice la palabra Lishut Yad Elohim, que significa y también para los rebeldes, para que habita entre ellos Yad, Dios.
Entonces, en la Reina Valera, esto es un versículo que Pablo citó en Efesios cuando habló sobre los dones espirituales. Y esto es un versículo que Pablo se lo aplicó a Jesucristo. Él subió a lo alto cuando él ascendió a los cielos. Dice que llevó cautivo la cautividad y tomaste los dones para los hombres. Luego dice, y los repartiste. Sí, en este salmo está haciendo referencia de que Dios habitaría en medio de su pueblo a través de los dones espirituales, que más adelante Pablo hace referencia a la resurrección de Jesucristo. Bueno, el hermano Lisedek me podía hacer el favor de señalar de pronto lo que está en rojo en el texto, hermano, en el texto, perdón, a eso correctamente. Ahí dice ya Elohim, la siguiente palabra, hermano, de derecha, es muy bien, es la palabra Elohim, Yad Elohim. Aquí tenemos en el cursor en el que aparece el texto, en el códice, y ahí lo tenemos en el texto bíblico. Entonces, ¿qué significa la palabra Yad? Ya en el texto masivo significa el Señor, porque es la abreviación más corta y solamente es una expresión que aparece en los textos poéticos. Entonces, miren que tenemos estas 5 pronunciaciones. Tenemos la pronunciación Yehovit, tenemos la palabra Yevit, la palabra Jehová, la palabra Yevat y tenemos la palabra Yad. Son 5, imagínense, el traductor cuando se encontraba con estas 5 variables dice, pero ¿cuál de estas 5 es la correcta pronunciación? Pero vamos a seguir la siguiente diapositiva, vamos a hacer una conclusión de estas 5 variables. Entonces podemos concluir Jehová o Jehovit, esta forma de escribir el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es para hacer énfasis al Señor como Dios. Entonces, cada vez que nosotros encontramos estas 4 letras con estas tres vocales de Elohim es para referirse a Dios. Es decir, ya el pueblo hebreo ya tenía una palabra distintiva para referirse a Dios. De utilizar la palabra Elohim, utilizaban el YH y el UH con estas vocales. Entonces el lector sabía que aquí se está refiriendo a Dios. Y cuando tenemos la palabra Jehová con estas vocales, es para hacer esta forma de escribir el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, es para hacer énfasis a Dios como el Señor. Es decir, mis hermanos, sé que muchos de nosotros cuando estudiamos el tema del nombre de Dios, muchas veces nosotros hemos dicho de que a Dios se le aplicó nombres paganos, como la palabra Shaddai, el Olam, Elohim, todas estas palabras que se le aplicaban a dioses paganos, que también se le aplicaban al Dios de Israel, sí, pero hay que tener en cuenta, mis hermanos, que el Dios de Israel tenía un distintivo, y ese distintivo es cuando se refería a Dios tenía las vocales, y cuando se refería al Señor tenía las vocales de Adonai. Es decir, cuando yo decía Elohim, Baal, el Dios de Baal de los cananeos, entonces los hebreos escribían Elohim, pero cuando se refería a Elohim, el Dios de Israel, colocaban el YHWH con las vocales de Elohim para hacer referencia de que el Dios de Israel era diferente al Dios del antiguo, de los dioses paganos. Y sé que aquí van a surgir inquietudes, entonces vamos a mirar la siguiente diapositiva. Aquí lo tenemos. Yehovit. Esta escritura para referencia al Dios de Israel. Y Elohim es para referirse a los dioses paganos, o a los dioses paganos. Jehová, al Señor de Israel, que perdón, hermano, dice que está abajo, es la palabra Jehová. Jehová, el Señor de Israel, y Adonai para referirse al Señor pagano. Esa palabra Adonai se refería a amos, a gobernadores, líderes, padres de familia, que le aplicaba la palabra Adonai, Señor, amo, jefe. Entonces, mire que aquí tenemos estas 2 palabras en hebreo, son 4 palabras en hebreo. Uno para referirse al Dios pagano y el otro para referirse al Dios de Israel. Otro para referirse al Señor pagano y otro para referirse al Señor de Israel. Es aquí, hermano, donde muchas personas dicen de que la palabra Señor es un nombre pagano, que hay un versículo en la Biblia que dice
y quitará a los Baales, a los Baalín, que en hebreo en el Reina Valera se traduce como y quitará el nombre de los señores. Entonces mucha gente que no conoce estas estructuras gramaticales del hebreo, entonces crean doctrina diciendo que la palabra Adonai se refiere a un nombre pagano, que es un dios pagano. Pero no, Adonai, la palabra así como se escribe gramaticalmente con la Aleph, la Daleth, la Nun y la Yod, se hace referencia a dioses paganos. Pero cuando contienen las 4 letras y con las vocales de Adonai, ya sabemos se refiere a un nombre específico que es el Señor, el Dios de Israel. Vamos a colocar un ejemplo. Miren estos ejemplos y sé que para muchos la siguiente diapositiva va a causar un impacto en nuestras vidas. Siguiente diapositiva. Entonces, mira, hermano, aquí tenemos el Targum, tenemos el texto masorético, tenemos la Septuaginta y tenemos el texto qumránico. Aquí, para los estudiantes de pronto que me dirán, pero hermano, pero ¿por qué el Targum y el texto masorético tienen las mismas letras, las mismas consonantes y las mismas nicut? Resulta y pasa, mis hermanos, que el texto masorético, esta forma de escribir las letras, son letras arameas. O sea que hay una gran diferencia. Es como hablar nosotros en Norteamérica, los latinoamericanos. Aquí en Latinoamérica manejamos un solo alfabeto, pero existen 3 idiomas, el inglés, el portugués y el español. Pero manejamos un solo alfabeto, pero con pronunciaciones diferentes. Así pasó con el hebreo y el arameo. Se utilizan las mismas letras, el mismo alfabeto, pero su pronunciación cambia. Por ejemplo, la palabra Bereshit en hebreo significa en el principio, en el texto masorético. De derecha a izquierda, hermano, dice Bereshit, la parte de abajo, por favor. Esa dice la palabra Bereshit, pero mira cómo se dice en arameo, se dice Bakamit. Bakamit en hebreo significa, en arameo significa en el comienzo, pero Bakamit en hebreo se dice Bereshit, que significa en el principio. Pero miren lo que observamos aquí en este texto, en el Targum, tenemos 3 letras, la Yod, la Bau y la Yod. Estas 4 letras, algunos dicen que se está refiriendo a Hashem, o se refiere al nombre o a Yahvé. Aquí en el Targum dice Yahvé. Esa es una abreviación del YHWH. Es decir, que el Targum traduce esta expresión, contiene las 4 letras, pero con las letras de Elohim. Entonces ahí diría Bakami Beraj. Entonces se le diría Elohim, Chamayat, Beichat, Arrat, que significa en el principio creó. Entonces mire que aquí donde dice Dios, ya sabemos que se refiere al YHWH. Pero mire lo que hace el texto masorético. El texto masorético no coloca la tradición de que se tiene antiguamente, no del texto masorético, sino la tradición antes que surgiera el texto masorético. Aquí lo que se pronunciaba eran 3 letras, las 4 letras del alfabeto hebreo, el YHWH, pero tenía que contener las vocales de Elohim. Es decir, no debería aparecer la palabra Elohim, sino YHWH con las vocales de Elohim. Es para hacer referencia que no se está refiriendo a un Dios pagano, sino a Dios, pero el Dios de Israel. Entonces, mire que este texto masorético causó, hermano, una tremenda creencia en la cultura judía, donde se le aplicó la palabra Elohim a Dios. Así que hace un nombre pagano aplicárselo a Dios. Entonces, aquí, hermano, mucha gente han dicho de que aquí se está refiriendo a esa Elohim a un Dios pagano, que por qué no aparece el YHWH, por qué el texto hebraico no inicia con las 4 letras del alfabeto hebreo. De pronto usted me dirá, pero hermano, pero las 4 letras fue revelado en Éxodo 3:14, no debería aparecer en Génesis 1:1, pero hay que tener en cuenta que el libro de Génesis fue escrito por Moisés y fue escrito en el monte Sinaí, en el desierto. Y cuando Moisés escribió esta historia, esta narrativa de la creación, él empleó el YHWH. Ahorita lo vamos a mirar en otro pasaje de este hermoso libro. Y mira cómo traduce la Septuaginta. La Septuaginta utiliza la palabra enarquí, epoiseo, jonteos, dos uranos que te guíen,
Significa en el principio creó Dios. Entonces la palabra teos aquí, hermano, no para hacer referencia a Zeus, porque aquí también vamos a hacer un hincapié que la palabra, en griego hay dos palabras para referirse a Dios. La primera es Zeus, y Zeus se escribe con la celta, y la teta, y Teo se escribe con teta, pero resulta y pasa que la teta en inglés se pronuncia como una Z. Entonces, aquí, si por ejemplo, si yo hablara inglés y tradujera la palabra Teo al inglés, diría Zeus. Pero como nosotros estamos en español, ya sabemos que este símbolo griego en nuestro idioma significa es una T. Y la celta de Zeus se refiere a una Z en nuestro idioma. Entonces, para que lo tengan presente, porque en algunas traducciones la palabra Teo la traducen como Zeus. Entonces, Teo es para referirse al Dios de Israel, es para no confundirse con el Dios pagano de Zeus, que es el Dios de la mitología griega. Y esta palabra Teos está reemplazando el YHWH en la escritura del texto hebreo. Es decir, la Septuaginta utilizó dos palabras para referirse al Dios de Israel, a las cuatro letras, la palabra Teos y la palabra Kyrios. Ahorita vamos a mirar otros pasajes bíblicos. Y mire cómo hace el texto cunrámico. El texto cunrámico es un texto que está a la par al texto de la Septuaginta. Ya llevamos ya aproximadamente más de 40 años, hermano, de descubrimiento de que se hizo de las cuevas de Qumran en el año 1947. En este año, hermano, se descubrió unos pergaminos, y estos pergaminos estaban escritos en arameo y también estaban escritos en griego. Pero mire lo sorprendente, que los textos del Antiguo Testamento en arameo concordaban, hermano, con la Septuaginta. Y por eso cito aquí el Targum, para no hablar de una suposición, porque en el Targum no traduce la palabra Elohim, sino YHWH. Sí, esto es algo tremendo. Es decir, hermano, aquí nos está mostrando que el Dios que creó los cielos y la tierra no es Elohim pagano, sino el YHWH, el Dios que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, el autoexistente, el eterno, y él es el güey que creó todas las cosas. Entonces aquí en el texto cunrámico hace la corrección que el texto masorético no hizo, y que dice Bereshit Barat. Y como esto es un Keti y un Keri, obvio que aquí tenemos GH y UH, pero obvio no vamos a traducir Bereshit Barat Jehovit et Hashamayim Behe Jajare, no vamos a pronunciar de esta manera, porque esto es un Keti. El Keri diría Bereshit Bara Elohim el Hashamayim Behe Jajare. Ya sabemos que ese Elohim no es el Dios pagano, sino el YHWH. Que aquí tenemos la Reina Valera que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la Septuaginta, el texto cunrámico y el Targum concuerda, hermano, porque aquí tenemos tres testimonios, por eso lo estoy citando, para mostrar de que el Dios que creó los cielos y la tierra es el YHWH. Vamos con otro ejemplo, hermano. La siguiente diapositiva. Aquí tenemos Génesis 2.4. Mire, usted me da una pregunta. ¿Dónde aparece por primera vez el YHWH en el libro de Génesis? Aparece en Génesis 2.4. En la traducción de la Reina Valera, usted va a encontrar por primera vez el YHWH en este libro de Génesis. Esto es una prueba, hermano, de que Moisés escribió este libro, porque muchos dicen que Moisés no escribió este libro, quien lo escribió fue Abraham. Otros dicen que fueron varios historiadores quienes escribieron este libro. Pero ¿cuál es la prueba contundente, la evidencia de que Moisés escribió este libro? Por la aparición del YHWH en este texto. Es una prueba, porque YHWH fue revelado en el monte Sinaí, y esto es prueba de que Moisés escribió este libro. Bueno, aquí en Génesis 2.4 tenemos: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces en el texto tenemos la palabra Elei Totdat Shemayat. Esta palabra Shemayat significa, hermano Elisede, por favor, en el Targum, de derecha a izquierda, por favor, de derecha a izquierda. Esa es la izquierda, la derecha, hermano. La primera palabra de la derecha, hermano Elisede. Esa es la izquierda. Eso, muy bien. Entonces tenemos la palabra Elei. Vamos a la siguiente palabra, hermano.
Toldat, que significa generación. Estos son los orígenes de la generación. Tenemos la palabra Shemayat. Esta palabra Shemayat en hebreo, en arameo significa los cielos, pero el artículo en arameo se coloca al final y se representa como una ales, a diferencia en hebreo que el artículo se coloca es como un prefijo, y así y en arameo se coloca como un sufijo. Entonces el prefijo del artículo en hebreo es una hei, pero en arameo es una ales. Entonces Shemayat significa los cielos. Luego tenemos la palabra Be'arat, que significa y la tierra. Luego sea, hermano, que Kot, tenemos la palabra It, la siguiente palabra, hermano, Itbrihut, Ibriyut, Bitmat, Dasbat. Aquí tenemos la palabra A Elohim. Así tenemos la palabra Adonai, pero tenemos la palabra A Elohim, lo que está en rojo, hermano, dice de él, por favor. Entonces, mire cómo se dice Elohim en arameo. Se dice Elohim, Elohim, se dice en arameo, pero en hebreo se dice Elohim, para que lo tengan presente. Entonces, miren que el Targum contiene el YHWH, pero aparece abreviado, como la Yod, la Bau y la Yod. Y estas son las tres letras que aparecen en Génesis 1.1. Es decir, que el Targum conserva, hermano, porque el Targum es del año 200, el año 400 antes de Cristo, donde se hizo la primera traducción del hebreo al arameo. Y tenemos aquí que tenemos el YHWH, pero está abreviado. Es decir, en el Targum usted va a encontrar el YHWH abreviado. Y la palabra Elohim es para referirse a Dios. Entonces, mire que si el Targum en el Génesis 1.1 hubiese traducido como es el texto masorético Elohim, entonces diría Elohim. Pero miren que el Targum no traduce Elohim, sino YHWH a referirse al Dios de Israel. Entonces, en el texto masorético, hermano Eliseo, más abajo tenemos la palabra Adonai y Elohim. Lo que está en rojo, por favor, hermano Eliseo. Tenemos, mira que aparece el YHWH, pero tienen las vocales de Adonai y viene después la palabra Elohim. Es decir, ya es la palabra que ya se le aplica al dios pagano, a una palabra que se fija a los dioses paganos. Pero cuando ya viene acompañado, hermano, con estas cuatro letras, esto es una muestra de que ese Elohim que los dioses, las culturas cananeas, la cultura sumeria, la cultura ceficia, cuando se refería a Elohim, el texto dice, no, ese Elohim es Dios mismo, pero que es el Señor, el Dios de Israel. Y mira lo que hace la Septuaginta. La Septuaginta aquí traduce la palabra Teos, o Teos, es decir, la palabra Dios. Ya sabemos que la palabra Teo en griego significa Dios, pero aquí esta palabra Teo es para hacer referencia al YHWH. No se refiere a Teo del Dios griego, sino al YHWH. Eso es lo bonito de la Septuaginta, que la Septuaginta utiliza estas dos palabras griegas, la palabra Teo y la palabra Curios, para referirse al YHWH. Entonces, hermano, usted cuando está leyendo la Septuaginta y encuentra la palabra Teo, la palabra Curio, se está refiriendo al YHWH, que es aquí donde nace la teología cristocéntrica en el Nuevo Testamento, que ese Teo, que ese Curio es Jesucristo de Nazaret. Y mire que en la Reina Valera tenemos la palabra Jehová Dios. Entonces, mire, esta evidencia que le acabo de citar, hermano, es para confirmar lo que decimos anteriormente con Génesis 1.1, que el Targum, la Septuaginta y el texto qumránico, cada vez que se refiere a Dios, utilizan el YHWH con estas vocales. Y cada vez que se refiere a Adonai, utiliza las vocales de Adonai para hacer referencia al YHWH. Vamos con la siguiente diapositiva, mi hermano. La siguiente diapositiva. Aquí tenemos este pasaje de la Biblia, en Génesis 15, versículo 2. Entonces, en el Targum tenemos la palabra, otra vez la abreviación, tenemos la palabra Elohim, y se respondió a Abraham, Señor Jehová. Es decir, que en el Targum conserva estas tres letras abreviadas para referirse al Dios de Israel, y a Elohim, que es la palabra
cuando está acompañada con el tetragramatón, para referirse a Dios, no a dioses. Entonces diría el Señor Dios. Quien está hablando es una sola persona. Y el texto masorético, pero aquí el hermano hizo que la abreviación es la palabra Yevat, pero aquí en el texto masorético, ahorita vamos a mirar que la palabra Yevat es dependiendo del texto, hermano. Por eso estamos hablando de 5 variables. De estas 5 variables están plasmadas en el texto masorético. No es algo que tiene que haber una sola pronunciación. Estamos explicando por qué se deben las variables del nombre de Dios. Esto causó, hermanos, de que el Dios del Antiguo Testamento no tenía una pronunciación exacta y que estas 4 letras simplemente era para hacer referencia a Dios y para hacer referencia al Señor, que eso es lo que estamos mirando. Entonces, en el texto masorético tenemos la palabra Adonai, miren que tenemos la palabra Adonai, pero está acompañada con la palabra YHWH. ¿Qué aprendimos cuando dimos las variables? Que cada vez que encontramos la palabra Adonai acompañada con el YHWH, ya sabemos que el YHWH se debe leer como Elohim. Y cuando tenemos la palabra Elohim acompañada con el YHWH, ya sabemos que se debe pronunciar la palabra el Señor, Dios, que es lo que estamos mirando aquí. Entonces, miren que la Septuaginta, hermano, esto es algo poderoso, la Septuaginta no contiene absolutamente nada. La palabra legei de Abraham, Despotat, Tigrus 2:6, y respondió a Abraham, ¿qué me dará siendo así? ¿Qué me dará siendo así que ando sin hijo? Así que la Septuaginta no contiene ni la palabra Adonai, ni la palabra Teo, ni la palabra Kibru. Esto no significa, hermano, que se desconozca el tetragramatón en este pasaje bíblico. Simplemente la Septuaginta no contiene este nombre sagrado. Siempre va del arco. Y respondió Abraham, que ya sabemos que se está refiriendo a Dios. En la Septuaginta, en el versículo 4, sí aparece la palabra Señor. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí voy a citar un ejemplo de Ezequiel. Aquí en este ejemplo de Ezequiel, en el Targum, vamos lo que está en rojo, dice Yevat a Elohim. Entonces aquí la palabra, perdón, Adonai, Elohim, a Elohim. En el Targum diría el Señor Dios. El Señor Dios. En el texto masorético tenemos Adonai Yevit, que diría también el Señor Dios. Pero mire lo que hace la Septuaginta. Esto es poderoso, hermano. Mire lo que hace la Septuaginta. Ya no aparece la palabra Teos, sino la palabra Curio repetida 2 veces, ¿cierto? El primer Curio se está refiriendo a Adonai, pero el segundo Curio se está refiriendo al YHWH. Yo sé que aquí le surgió una pregunta. ¿Cuándo yo sé que la palabra Curio se refiere al Señor? ¿Y cuándo sé que la palabra Curio se refiere al YHWH? Bueno, para saber cuándo se refiere al YHWH, cuando Teo se refiere al YHWH, hay que tener en cuenta el texto masorético y el Targum y comparar estos pasajes bíblicos para luego llegar a esa conclusión. Entonces, miren, aquí es una prueba que la Septuaginta utilizó 2 palabras para traducir el YHWH, Teos y la palabra Curios. Es decir, que aquí el texto griego lo que conserva la palabra Señor, ya sabemos que se está refiriendo es a Dios. En el caso, por ejemplo, los griegos cuando leen este pasaje, dice, dile, así ha dicho el Señor, el Señor. Pero ya recordemos que las Septuagintas tienen como una nota marginal o una nota secundaria para referirse a los autores griegos, que aquí se está refiriendo al YHWH, que la palabra Curio de amo y la otra Curio se refiere al Dios de Israel, para hacer referencia. Entonces, para que lo tengamos presente. Y por último, la Reina Valera, mire, traduce y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Ya sabemos que esa palabra Jehová se está refiriendo a Dios, así ha dicho Dios el Señor. Esto es un ejemplo que le estoy colocando concerniente a las variables del YHWH con respecto al tetragramatón. Entonces vamos a mirar la siguiente diapositiva y vamos a hacer esta hermosa conclusión. Vamos a concluir, mis hermanos. Vamos a concluir que la palabra al Dios de Israel, al YHWH,
se refiere a Teos, que en otras veces Jehová, en la parte de abajo, hermano Licedet, Jehová, el Señor de Israel, obtiene la palabra Curios. Sé que hay muchos puntos lo pronuncian como Kyrios, ya que la Úrsilo tenía dos sonidos, una I y tenía el sonido de una U. Ya sea que usted lo pronuncia como Kyrio, lo pronuncia como Curios, la pronunciación es la misma. Ya sabemos que se refiere a la misma palabra. No vamos a discutir pronunciación. Importante es saber la estructura gramatical de las palabras. Entonces, mire que el griego utilizó estas dos palabras para referirse al YHWH. Y aquí es donde nace la teología. Esto es lo más maravilloso. Mire, cuando usted empieza a estudiar escritos como la República de Platón o otros escritos como la Ilíada de Homero, usted va a encontrar que la palabra Teos se está refiriendo a Zeus. Esta palabra Teos es una palabra exclusivamente de la Biblia. Es decir, esta es una palabra bíblica que posteriormente otros escritos griegos tomaron de esta palabra bíblica para referirse a dioses paganos, pero si hablamos de historia gramatical se está refiriendo a Teos, se refiere al Dios de Israel, y Zeus se refiere al Dios pagano. Entonces, para diferenciarlo, entonces ahí es donde nace la expresión teología, que la teología es el estudio del Dios de Israel, pero que en las universidades ya la palabra teo pasó a referirse no solamente al Dios de Israel, sino a estudiar al Dios, a los dioses de las diferentes culturas. Pero ¿a qué se debió eso? Porque para muchos estudiantes, para muchos filósofos, científicos, Dios es un concepto cultural, que en diferentes culturas Dios se refiere a diferentes formas, pero la Biblia marca un solo Dios, que ese solo Dios que habla la Biblia, ese Teo, ese Curio, ese YHWH, ese Adonai, ese Elohim, no se está refiriendo, no se puede comparar con los demás dioses, sino que es un Dios diferente, un Dios que tiene evidencia, hermano, porque es el único Dios que tiene evidencia histórica. Los Zeus no tienen evidencia histórica. El monte del Olimpo es el monte más grande que tiene Grecia. Se dice que allá habitan los dioses del panteón griego, pero Zeus no tiene evidencia histórica que haya existido. Pero cuando usted empieza a estudiar el Dios de Israel, ya aquí hay evidencias históricas. Ya el Dios de Israel reta a otros dioses, cosas que Zeus en la historia no lo vemos así. O cuando empezamos a estudiar a Baal o otros dioses. Entonces, mire, hermano, aquí damos por finalizar. Entonces voy a explicar de dónde surgió la palabra Yahvé o Yahweh. Entonces, hay tres variables. La primera variable es, se dicen que la terminación Jehová o Jebat, la terminación Jebat, la terminación Jehová es para hacer referencia, hermano, a Adonai. Pero mire que una tradición dice que la terminación A no se está refiriendo a la expresión femenina, porque dice, no, que la terminación ya se refiere a terminación femenina. Hermano Eliseo, ¿me puede subrayar? Dice el Señor de Israel. Por favor, abajo, al Señor de Israel. Lo que está arriba, esta terminación ya para muchos es una terminación femenina. Entonces, ¿qué hicieron algunos mesiánicos? Voltearon las vocales. Entonces, la A la pasaron al principio y la E la pasaron al final. Y esto creó, hermano, la expresión Yahvé. Pero eso es una suposición, no quiere decir que eso sea así. La segunda suposición es la palabra Hashem. Se saca, hermano, las vocales de Hashem, la A y la E, y se la colocan en tetragramatón, que significa el nombre. Hashem ahora significa el nombre. Entonces aquí se utiliza la palabra Yahvé. Entonces dice que Yahvé significa el nombre. Entonces tenemos la segunda tradición. Y una tercera suposición es la palabra Shemat en hebreo, en arameo, que significa el nombre, que también se le agregó la palabra Shema. Shemat en arameo significa el nombre, no el Shema de Israel, sino Shema en arameo significa el nombre. También se le colocó al YHWH, pero, ¿cuál es el pero? Que no hay sustento, no hay manuscrito, hermano. Usted dice, no, ¿cómo se debe pronunciar la palabra, el YHWH? Yahvé, no se debe pronunciar Yahvé.
se debe pronunciar Yahweh tampoco, porque es que esos son suposiciones, no existe, hermano, gramaticalmente códices, textos que confirmen Yahvé. Lo que sí tenemos son estas 5 variables. Entonces, mire, esto cuando los estudiosos, los masoretas, se dieron cuenta que el nombre de Dios tiene 5 pronunciaciones. Ellos dijeron, no, esto es impronunciable. Aquí fue donde surgió la teoría, hermano, del nombre impronunciable. Es que los masoretas quisieron intentar, hermano, es darle una pronunciación al YHWH, pero el YHWH nunca tuvo una pronunciación, nunca la tuvo. Y los masoretas lo que hicieron fue colocarle un nombre, una pronunciación al YHWH. Entonces crearon el concepto de que el YHWH no se pronunciaba. Pero esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque la Biblia nos enseña de que Dios es un Dios diferente a los dioses paganos. Los nombres se utilizaban para diferenciarnos de una persona de la otra. Por eso que los dioses paganos tenían nombre. Y esos nombres eran para diferenciar de otros dioses. Pero cuando se refiere al Dios de Israel, Él tiene un nombre sobre todo nombre. Por eso es que la respuesta de Dios en el monte Sinaí, cuando Moisés preguntó, Señor, si yo voy a Egipto y si me preguntara por tu nombre, ¿qué le responderé yo? Pues Dios le respondió, yo soy el que soy. ¿Por qué Dios le respondió de esa manera a Moisés? Es decir, Dios le dejó claro a Moisés, yo no necesito un nombre para que me diferencie de los demás dioses, porque esos dioses que tienen nombre no existen. Yo soy el único que existe. ¿Para qué necesito un nombre si soy el único que existe? No hay otro fuera de mí. Por eso se les manifestó como el autoexistente, como el eterno. Y estas 4 letras que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí es para que Israel recordara, no para que lo pronunciara, sino para recordarle a Israel de que Él es un Dios eterno, que Él es el Elohim, que Él es el Adonai, pero referencia al YHWH, que Él sí tiene un distintivo que los demás dioses. Por eso que viene la expresión de Dios de Israel. Y en el Antiguo Testamento, donde muchos judíos quisieron, hermanos, colocarle un nombre a Dios, y esto es lo maravilloso. Mire, cuando uno estudia la expresión, el nombre, los nombres se colocaban para diferenciar de una persona a la otra y también para ejercer autoridad sobre esa persona. La Biblia dice que Dios fue Dios mismo que le colocó nombre a la creación. Esto muestra de que Dios está encima de la creación. Cuando Adán le colocó nombre a los animales, eso muestra de que Adán está sobre encima de la creación. Cuando Adán le colocó nombre a su esposa Eva, después de la caída, eso para mostrar de que Adán está sobre encima de Eva. Cada vez que se le otorgaba un nombre a una persona, esa persona ejercía autoridad sobre ella. Pero ¿qué vemos en la Biblia? Que a Dios nadie le colocó un nombre, nadie está encima de Dios. Fue Dios mismo, dice la palabra de Dios, que se otorgó el nombre sobre todo nombre. Fue Él mismo que se colocó el nombre que fue revelado en el Nuevo Testamento, que fue Jesús. Esto para notar que nadie está encima de Él y que nadie le puede colocar nombre, sino el que Él lo revele. Por eso es que tenemos esta revelación progresiva. Estas 4 letras, hermano, es el inicio de la revelación del nombre de Jesús, porque aquí, hermano, está plasmado el nombre de Jesús, que eso sería la clase que vamos a mirar en la clase siguiente. Vamos a mirar el YHWH como inicio del nombre de Jesucristo del Nuevo Testamento. Entonces, aquí doy por terminar, hermano, esta exposición de la palabra de Dios sobre las 5 variables del nombre de Dios. Entonces, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, mi hermano, gracias por tan excelente exposición. Y bueno, mis hermanos, por aquí hay unas preguntas importantes. Algunos... Bueno, no, aquí no hay, pensé que en el chat habían preguntas. Pero saludos al hermano Juan Carlos Vélez. Un abrazo, mis pastores, perdónenme que ahí me meta, un abrazo para mi pastor Eliseden, hermano Jonathan, mis respetos para esa enseñanza, hermano, esa es nuestra columna, nuestra vida, el nombre.
este Jesucristo precioso. Gracias por la explicación, hermano, de verdad que me impacta el corazón. Amén. Hermano Liceden, perdóneme para pedirles encarecidamente la oración. Tengo a mi mamá bastante quebrantada de salud, perdónenme. Me regalan una oración, invocar ese nombre precioso. Ok, listo, mi hermano. Ahorita hacemos esa oración de sanidad. Bueno, el hermano Edinson Córdoba tiene una pregunta. Hermano Edinson Córdoba. Gracias, hermano Eliseben. Señor Jesús les bendiga y quiero felicitar de manera especial en el nombre del Señor Jesús a nuestro maestro. Todas las clases han estado espectaculares. De veras que sí. Es algo muy extraordinario, hermanos. Es una bendición muy, muy grande. Así que les saludo en el nombre del Señor Jesús de manera muy especial. Hermano, en el libro de Daniel, el capítulo 9, el versículo, a ver si recuerdo, donde habla del Dios de sus padres no hará caso, solamente está la palabra Dios. En este caso se refiere a dioses, porque no vemos tampoco ni el Adonai ni el HWH. Se refiere a dioses. Este es un Elohim en la terminología. Bueno, hermano, me gustaría saber porque creo que Daniel 9:26 no dice eso. Porque No es Daniel 9:26, no es Daniel 9:26, donde, a ver, recuérdenme, donde dice, del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. Eso que está como en Daniel 11. Daniel 11, algo, sí, señora, ese es que hago referencia. Daniel 9:26 habla de ¿qué? De destruirá la ciudad y el santuario. Bueno, si alguien encontró el versículo, me puede decir para ilustrárselo acá. Daniel 11:37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. La frase del Dios está en mayúscula, del Dios de sus padres. Daniel 11:37. Listo, estoy buscando aquí en el pasaje bíblico, aquí en las traducciones que tengo acá, hermano. Regálame un segundito. 11:37. Perdón, y hago la pregunta porque en otras versiones dice de los dioses de sus padres, y en plural. Por ejemplo, en las amén. Listo, hermano, aquí pues resulta y pasa que voy a hacer una explicación, hermano Liceden, si usted me permite pronto compartir pantalla para mostrarle aquí a los hermanos esta explicación. Aquí tengo un software, hermano, que se llama BibleWord versión 10, que tengo todas las traducciones del mundo, incluyendo el Targum, la Pechita aramea, tengo también el Pentateuco samaritano. Usted sabe que uno como traductor debe tener estas hermosas herramientas. Ok, hermano, ya tiene para que comparta. Listo, entonces aquí voy a compartir esta hermosa imagen. Este es un programa bíblico, hermano, que me permite conocer con exactitud los pasajes de las Sagradas Escrituras, y contiene también el códice Leningrado. Es un programa, hermano, que tiene todas las versiones en todos los idiomas del mundo. Entonces, aquí en Daniel 11:37 tenemos del Dios de sus padres no hará caso. Entonces aquí, bueno, aquí no aparece el Targum, ya que Daniel, en fragmento de este libro, fue escrito en arameo y también fue escrito en hebreo. Entonces tenemos la palabra Beal Elohei. Vemos que la palabra Abotaj, los Chapín, dice que si yo hago una traducción literalmente, hermano, de este pasaje, diría el Dios de vuestros padres no hará caso. Pero sí pasa que la palabra Elohim aquí no se está haciendo referencia al YHWH, no está acompañada con el YHWH ni tampoco con la palabra Adonai. Esto me hace entender que aquí se está refiriendo a un Dios pagano. Ahora, ¿cómo lo confirmo? En la Septuaginta, que aquí voy a citar esta versión, la Septuaginta tiene dos traducciones. En Daniel 11:37 dice la palabra Kai Epi tus Teus, tus pateros autus unum.
Es decir, que mira que la palabra teus, perdón, en el griego es un plural. Es decir, que en el griego la Septuaginta dice, y no hará caso a los dioses de sus padres. Es decir, haciendo referencia a los dioses paganos. Entonces, y también lo tenemos en la Vulgata Latina, que también traduce la palabra plural de un pateo, ¿sí? Y no hará caso a los dioses de su padre. Entonces, podemos concluir, hermano, que la palabra aquí Elohim se está refiriendo a dioses paganos. Gloria a Dios. Con esto se tumba completamente el argumento que hace referencia al Dios de Israel. Es a los dioses paganos, porque no tenía el acompañante. Gloria a Dios. Muchas gracias. Listo, mi hermano. Excelente, perfecto. Esa es la respuesta, pues, que realmente nosotros hemos investigado y que esa palabra ahí realmente se tumba que el anticristo sea un judío. Un hebreo, sí. Exacto. O un judío, un hebreo, sino que es un gentil. Al Dios de sus padres no hará caso. Perfecto, hermano. Desde la filología, entonces prácticamente esa ponencia está mandada a recoger. Bueno, ¿dónde aparece, dice el hermano William Palacios, dónde aparece el nombre de Jesús en el texto antiguo? Y el Cristo del hebreo, y el Cristo del hebreo antiguo. Bueno, hermano William, la próxima clase le explico, ese sería el tema de la clase que viene. En la clase que viene voy a explicar el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, dónde aparece el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. Esto sería para la segunda clase, yo, hermano William. Ok. El hermano Ángel Miguel Rivero dice, ¿el nombre de Jehová los judíos lo usaron? El nombre de Jehová los judíos lo usaron. La respuesta, este nombre, Jehová, pues es un nombre transliterado del hebreo al español. Y eso utilizó fue Cipriano de Valera. Es decir, en el año 500, en el año 1500, alguien que me ayude, 49, 79, no recuerdo bien, 59, perdón. Pero los masoretas, cuando utilizan la palabra Jehová, es decir, el Keti, ellos no pronunciaban Jehová sino Adonai. ¿Y por qué hicieron eso? Eso es lo que miramos en este hermoso estudio, porque el YHWH no se está refiriendo a una pronunciación, sino a una definición de Dios, que Él es el autoexistente, que Él es el eterno. Entonces, los judíos, digamos así, del siglo I, así, en la época apostólica, en la época antes de los, digamos así, en la época de Esdras, no. Jonathan, para dar un aporte. Amén, amén. Hermano Joan Coronado. Correcto, bueno, quiero dar un aporte. Okay. Mire, el nombre Jehová aparece en la traducción Reina Valera, para los que hablamos hispano, idioma español. Ahora, la Biblia King James, que es la Biblia inglesa, aparece la palabra Lord, que significa Señor. Es decir, en otras palabras, a nosotros fue lo que nos colocaron como que dice ese dilema. Pero ya tenemos traducciones más recientes con más especialistas que ya le han quitado esa palabra, que es la nueva versión internacional. Y también tenemos otra versión que es la Biblia Dios habla hoy. En estas Biblias, en la palabra Jehová está quitada y solo aparece la palabra Señor. Eso para que ustedes los tengan presente, porque se hacen ese tipo de modificaciones. Por ejemplo, para nosotros no hay problema que se quite la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, pero para los testigos de Jehová eso prácticamente es como una blasfemia. Por ya incluso hay un documento de la WACTODER, que es de los mismos organizadores de los testigos de Jehová, y ellos hicieron una aclaración. Bueno, ya todavía buscárselo y citárselo. La aclaración dice lo siguiente: nosotros como organización utilizamos el nombre Jehová, no es porque sea el nombre o casi se llamaba Dios, sino que lo utilizamos porque fue el nombre que se popularizó referente al Dios del Antiguo Testamento. Ellos mismos hacen la aclaración
sobre el tema de lo que estamos hablando. La misma organización de los testigos de Jehová declaran que Dios en el Antiguo Testamento no tenía un nombre, sino que era como un nombre de referencia. O sea, ahí le hago ese pequeño aporte sobre el tema. Gracias, hermano Joan. Excelente. ¿Es el mismo Jonathan, hermano? ¿Qué habla somos igualito al gemelos, profesor? somos gemelos. Hermano, son ¿cuántos gemelos. llevas ahí? Ya, Porque ya, estoy ya, asustado. Hablan igualitico, hermano. Santo. Son Sí, gemelos. sí, Bueno, claro. está el hermano Ángel Miguel, que levantó la mano y creo que es el de la pregunta, el nombre de Jehová los judíos lo usaron. Entonces el hermano tiene la palabra. Dios les bendiga, amados hermanos, amados pastores en esta hora. Es que tengo esa dudita y es la siguiente. Bueno, ya la entendí un poco más al hermano Jonathan, pero tengo una duda. Entonces, ¿es normal o es correcto que nosotros usemos el nombre de Jehová, digamos, en las predicaciones? O a veces uno escucha de pronto hermanos orando y también usan mucho a veces el nombre de Jehová, Jehová, Señor, Jehová, ayúdame. Bueno, sí, ¿sería correcto usar el nombre de Jehová o más bien usar solamente la palabra Señor nada más? Espera que Jonathan responda primero. Bueno, Bueno, como que se fue Jonathan. Bueno, yo le voy a responder a la pregunta ese. Mire, yo tuve una discusión con un mesiánico que nosotros tenemos un dilema y le dije, ¿cuál de los dos es el verdadero nombre de Dios? ¿O es Jehová o es Jesús? Yo le dije, vayámonos a los hechos. Usted, si usted invoca el nombre, si usted va a sacar un demonio o a sanar un enfermo, ¿con qué nombre se hace el milagro? ¿Con el nombre de Jehová o con el nombre de Jesús? Obvio, la evidencia es muy clara. Todos los enfermos que han recibido sanidad y los demonios que han salido ha sido por el nombre de Jesucristo. Eso quiere decir que el nombre de Dios solamente es uno solo, que es Jesucristo. Ahora, el nombre de Jehová, mira, el nombre de Jehová, nosotros cada vez que lo utilicemos, lo debemos utilizar para hacernos referencia al Dios del Antiguo Testamento, pero que no es un nombre propio. Eso toca tenerlo claro, que no es el nombre propio de Dios. ¿Por qué? Por todas las variantes que hemos dicho. Hay que recordar que la Reina Valera, el nombre de Jehová es una transliteración de las 5 variantes que hay. Hace parte una. Ahora, si los traductores hubiesen dicho no, que ese es el verdadero nombre de Dios, habría el dilema, era que todas las transliteraciones que encontramos en los textos masoréticos deberíamos traducirlo. Es decir, hubiésemos tenido Jehová, Jehoví, Jehová. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de estas 3 variantes es el verdadero nombre de Dios? ¿Sí me entiendes? Entonces, la respuesta sería ninguna de ellas. Porque, como dice, en la próxima clase se va a explicar cómo el tetragramatón dio a pie al verdadero nombre que es Jesucristo, que ese ya sería la próxima clase sobre ese tema. Entonces, en otras palabras, Jehová no es el nombre propio de Dios, es así. Nosotros lo utilizamos uno por la traducción, porque está en Reina Valera, pero si tú buscas una traducción, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, la nueva versión internacional, o la Biblia King James de los ingleses, los que hablan inglés, que aparece la palabra Señor, ¿qué pasa con ellos? Su Biblia no dice que Dios tiene un nombre, sino es Señor. Entonces, ese sería el aporte que yo le daría sobre esa pregunta. Ok, hermano, gracias, hermano Joan. Excelente. Bueno, excelente. Y vamos aprendiendo. Una preguntita, hermano, al hermano Joan, al que acabo de hablar, porque ya quedé como kung fu. Hermano Joan, si fuera tan amable en compartirnos de pronto lo que tiene que ver con los testigos contra Jehová, ¿es tan amable? Hermano, Wilson, ¿por qué Wilson? Me toca buscárselo porque es un documento que yo se los pedí a ellos, es un librito, que es el librito nada más que ellos ponen solamente para ellos. Me toca buscárselo, me toca hablar con un testigo de Jehová y pedirle este documento. Y yo se lo puedo ilustrar. Yo porque se lo cité porque yo me lo aprendí de memoria. Ya, yo me lo aprendí de memoria y se lo cité. Entonces ya, esa sería mi tarea, buscárselo y presentárselo para que ustedes tengan una evidencia sobre este tipo, sobre la organización, que ellos son muy claros
concerniente al tema. Y es un argumento bastante buenísimo al estudio que se está realizando. Bueno, mis hermanos, excelente, hermano Joan. Hermano, se nos fue el filólogo, pero quedó su hermano gemelo. Bueno, gracias a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias al Señor. Los que no están en la escuela, les quiero decir, hermano, que esta es la escuela de teología, la cual estamos teniendo estos programas. Esta es una escuela, la cual el subdirector de esta escuela es nuestro hermano Johnny Casas y también nuestro hermano Carlos Mario, Que me... Naranjo, entonces, Naranjo. Entonces, hermano, estamos nosotros ahí haciendo estos estudios. Díganos, hermano Johnny. Una pregunta para hermano Jonathan del tema. Dos, Okay. que le escribí en el chat. Primero, en el Antiguo Testamento el pueblo judío pronunciaba el nombre de Dios. Y el segundo, ¿de dónde surge? He escuchado que por temor al nombre el pueblo de Israel dejó de pronunciar el nombre. Quisiera de pronto, si hermano nos aclarar algo sobre eso. Bueno, la primera pregunta, si el pueblo de Israel pronunció el nombre, ya miramos a través de los escritos de que Dios a Moisés no le reveló un nombre. Si Dios le hubiese revelado a Moisés un nombre, no había necesidad de Dios revelar otro nombre. No había necesidad de revelar otro nombre. ¿Qué significa eso? Que Dios en el Antiguo Testamento, cuando se refirió al YHWH, no se refirió a un nombre específico, como yo referí a Baal, como yo referí a Osiris, como yo referí a un Dios pagano, sino para referirse como el yo soy, como el autoexistente, como el eterno. Dice, así se me va a recordar por todas las generaciones, yo soy el eterno. Pero, ¿y qué hizo Israel? Israel, cuando salió del exilio, Israel convirtió el YHWH, lo pasó a ser un nombre. Es decir, Israel rebajó al Dios de ellos como un Dios más entre el panteón cananeo. Por eso hubo la necesidad de buscarle una pronunciación a ese Dios del Antiguo Testamento, ese YHWH. Y ahí fue donde surgió las diferentes variaciones de la pronunciación. Otra teoría que surgió después del exilio, porque estamos hablando después del exilio, que el nombre de Dios no se debía pronunciar porque era demasiado sagrado. Pero hay muchos pasajes de la palabra de Dios de que Dios no permitió de que su nombre se olvidara. Al contrario, Dios le dijo, recuérdenos por todas las generaciones. ¿Cómo se recordaba? A través de los nombres de los profetas, como el caso de Isaías, que significa Jehová salva, como el caso de otro nombre que tenemos la palabra ya de Jehozadat, que ahí se recordaba el YHWH. Sí, Dios siempre mandó al pueblo de Israel que su nombre no se olvidara, pero ¿cuál nombre? El YHWH. Entonces, esas tradiciones que era un nombre impronunciable, que no se debía pronunciar, son mitos, son teorías del pueblo de la cultura judía, pero después del exilio. Ya no tiene nada que ver con la Biblia. Ok. Gracias, hermano. Gracias, Mariana. Hermano, hay una preguntita aquí que me llama la atención y es, los mesiánicos dicen que Jesucristo traduce matrimonio de caballo. Bueno, hermano Lice, sería para la próxima clase, estaría tocando el nombre de Jesús. ¿Qué tiene que ver el nombre de Jesús con el YHWH? Ya, eso sería el tema para la próxima clase. Excelente. Perfecto. Excelente. Bueno, mis hermanos, yo creo que ya vamos llegando a la hora, pero todavía falta aquí otra preguntita. Hermano Jonathan, ¿por qué se dice que el nombre de Jehová es híbrido? Bueno, se dice que se le llama un nombre híbrido cuando se mezcla con otro nombre. Es decir, no que el nombre de Dios sea un nombre híbrido, lo que es un nombre híbrido es la expresión Jehová. Porque la palabra Jehová, ¿de dónde surge? De 4 palabras en hebreo, del YHWH y de la palabra Adonai. Las vocales de Adonai se mezclan, es decir, como yo hago algo híbrido, yo mezclar
2 semillas de diferentes especies, la mezclo y me surge un nombre. Ese nombre se llama Jehová. Entonces, eso es lo que es híbrido, pero no el YHWH. Excelente. Listo, mi hermano. Listo, mi hermano. Gracias. Bueno, mis hermanos, ¿hay otra preguntita? ¿Hay otra preguntita por ahí? Amén, hermano. Amén, hermano Eliseo. Hermano Orlando, ok. Bien, hermano Jonathan, usted me corrige en la siguiente afirmación y yo estoy para aprender. En el nombre de Dios es un teónimo, ¿sí? Un solo nombre, Dios es uno, único. Pero entonces vemos algo compuesto que es lo que llaman teoforías o teofórico, donde empezamos a decir Dios salva, Dios perdona, Dios es mi estandarte, Dios es mi bandera. La pregunta es, en el Antiguo Testamento estos nombres compuestos, ¿sí? Tenían que ver con el tetragramantón, hermano. Adicionaban el tetragramantón a estos nombres o con otras letras del alfabeto hebreo. Bueno, estos nombres compuestos, pues, hermano Orlando, tienen el YHWH incorporado. Por ejemplo, cuando se iba a decir Jehová Nisi, en hebreo sería Adonai Nisi. Entonces la palabra Adonai conlleva YHWH y contiene las vocales de Adonai. Y se coloca la palabra Nisi, que significa mi bandera o mi estandar. Adonai Sabaoth, que significa el Señor de los ejércitos. Entonces contiene el YHWH con las vocales de Adonai y la palabra Sabaoth, que significa de los ejércitos. Entonces estos son más bien, hermanos, son calificativos que se le daba a Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, cada vez que Israel tenía una experiencia con Dios, ellos le daban un calificativo a Dios. ¿Por qué se le llamó Adonai Sabaoth, Jehová de los ejércitos? Porque Dios era un Dios guerrero. Ese es como Dios le mostró a David, se le mostró a Josué, así como un Dios guerrero, como un príncipe que dirige un gran ejército. Y así como el ejército hacía temblar la tierra cuando iba todo a un solo paso, con sola presencia de Dios, él también hacía temblar toda la tierra. Entonces son calificativos de las experiencias que Israel iba teniendo a medida que iba conociendo a este Dios maravilloso. Amén, perfecto. Excelente. Excelente, muy bueno. Hermano Eliezer, tiene la palabra ya para ir terminando, irle dando ya. Hermano Eliezer. Amén. Gracias, mi pastor Eliseo. Bueno, lo mío, pues, aparte de ser una pregunta, pues yo quería como opinar un poquito algo y era sobre por qué, hermano Eliseo, estos temas tan profundos y tan especiales como estos que estamos teniendo, no se le aumenta una horita más, porque yo siento que es como muy poquito tiempo y debería tener como una horita más para poder como exprimir un poco más. Gracias, hermano Eliseo, Dios los bendiga a todos mis pastores. Hermano, no olvidando suscribirse al canal de Estudiantes Bíblicos, y poder, hermano, compartir el link, o sea, para que muchos pastores se suscriban al canal. Y también, hermanos, las oraciones por nuestro hermano Jonathan, y que Dios lo bendiga, lo guarde. Entonces, vamos, hermanos, a hacer la oración por nuestro hermano Juan Carlos Vélez, nuestro misionero. No es fácil tener la mamita enferma, y yo creo que mi hermano necesita que aquí este puñado de hombres, varones de Dios, oremos a favor de nuestro hermano Juan Carlos, su familia, amén, su mamá, que está bastante enferma. Entonces voy a invitar a nuestro hermano Edinson, regálenos una oración aquí, hermano, en el nombre del Señor. Amén, amén. Respetado Señor Jesús, bendito Padre, con todo honor y toda reverencia debida a tu santo nombre, Señor Jesucristo. Nos presentamos una vez más en este día delante de ti en plena certidumbre de fe, Señor Jesús, para presentarte, soberano Señor Jesús, con todo el respeto a la mamá de nuestro hermano, soberano Señor Jesús. Queremos rogarte el grandísimo favor que con tu grandeza y tu poder, soberano Señor Jesucristo, hagas una obra extraordinaria en la vida de mi hermana, Padre Celestial. Sé propicio, eterno Dios, al clamor nuestro. Sabemos y entendemos, soberano Señor Jesús, que no hay nadie más grande que tú. Por lo tanto, soberano Señor,
Ordenamos en tu nombre, Señor Jesús, que mi hermana sea restaurada de su salud, soberano Dios, para que haya alegría y gozo en la familia de nuestro hermano. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, soberano Dios. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén. Hay inmenso poder. Amén. Amén. Listo, mi hermano amigo, hermano Juan Carlitos, se sabe que se le estima mucho, se le quiere. Y bueno, gracias a Dios por este hermoso grupo de la escuela. Sigan. Para presentarle aquí a mi hermano Johan Coronado, para que dé su saludo, que él es mi gemelo. En el caso de los pastores, aquí tengo mi gemelo. Sí, ahorita quedó él aquí, cuando usted se fue, quedó él aquí respondiendo, hermano. Para que él salude. Siga, hermano Johan. Un saludo para todos. Bueno, yo he estado aprendiendo de mi hermano, prácticamente alrededor como de 6 años, aprendiendo el hebreo, el griego, y entre los dos hemos hecho estudio y un placer conocerlo y distinguirlo a todos ustedes. Dios me le bendiga. Amén, mi hermano Johan. Qué bendición. Ese también sabe bastante. Bueno, gracias al Señor, que es el que da la sabiduría. Gracias a Dios. Así es, no, hermanos, amén, amén. Felicita. Y bueno, mis hermanos, estamos pendientes ahí en el grupo de la escuela, ¿no? Es que el grupo de estudiantes bíblicos, hermanos, es el grupo de debate. Sacamos un grupo que es la escuela de teología de estudiantes bíblicos. Entonces ya hay 70 hermanos, algunos no pueden asistir porque por la hora, pero hermanos, agradeciéndole también aquí a nuestro hermano Salomón, amén, que es el que nos colabora aquí en la organización del video para subirlo a YouTube. Hermanos, bendiciones para todos y bueno, no sé si el hermano Johnny tenga algo que decir, hermano Johnny Casas. Amén, amén, no, saludándolos y animándoles a seguir adelante. Son temas muy importantes que nos dan mucha claridad acerca del texto bíblico y ha sido un proyecto muy bonito y está andando con la bendición de Dios. Un saludo para todos y hasta el próximo martes con la bendición de Dios.